Apreciados estudiosos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro último encuentro sincrónico temático del módulo 3, específicamente nuestro módulo Fuentes móviles y fijas, medición, sistemas de vigilancia, modelación y control de emisiones. El día de hoy nos vamos a centrar específicamente en sistemas de vigilancia, modelación y control de emisiones desde los aspectos de gestión como tal. Les recuerdo a todos mi nombre, Ivonne Angulo de Castro. Ya pues ustedes están muy atentos, prestos, digamos, a las actividades como tal que nos quedan en el aula. Recordemos que la próxima semana cierra la actividad 4 y asimismo estará habilitada la evaluación, la actividad número 5, con la cual vamos a cerrar el contenido temático de nuestra asignatura. Ya nos encontramos en la recta final. Así que los invito a que con mucho ánimo participen en nuestra aula, participen en las actividades evaluables. Estoy atenta a las observaciones, comentarios, solicitudes que ustedes tengan. Entonces vamos a iniciar con el contenido temático que ya nos resta de este módulo. Específicamente, entonces, vamos a partir de recordar qué es puntualmente emisión o imisión. Cuando estamos hablando de calidad del aire, ¿a qué hacemos referencia? Quizá ustedes ya lo recuerdan, ya lo tengan en mente, y entonces ahora vamos a recordarlo, que cuando nos referimos a calidad de aire, estamos haciendo referencia a la inmisión, porque la inmisión relaciona esas concentraciones como tal que hay de unos contaminantes en un espacio específico, es la cantidad como tal de contaminantes que hay en en una masa de aire puntual, ¿sí? Pensemos que si estamos nosotros en una cúpula como tal y estamos expuestos a unas concentraciones de contaminantes, pues esa es la inmisión, el nivel de inmisión o la calidad del aire. Y se ve, digamos que esta inmisión se ve modificada o transformada gracias a esos procesos de dispersión de contaminantes o se ve concentrada por procesos de concentración de contaminantes, los factores que estuvimos analizando a lo largo de las sesiones anteriores. Entonces, bueno, digamos que aquí como tema, digamos, de referencia, ustedes ven que a veces les muestro algunos documentos que son importantes que ustedes conozcan. Uno de ellos es, por ejemplo, el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. Quienes vayan a estar incursionando, digamos, a nivel laboral en aspectos de calidad del aire, pues este manual como tal se centra digamos, en saber cómo hago ese monitoreo, ¿sí? Ese monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. Hay, digamos, algunas recomendaciones, instrucciones, digamos, en términos de monitoreo de fuentes fijas, pero también de monitoreo de inmisión de esa calidad de aire. Este monitoreo específicamente que está dado, digamos, estos lineamientos como tal, estructuran en lo que llamamos el sistema de vigilancia de la calidad del aire o que por sus siglas es CVS VCA, ¿sí? Sistemas de vigilancia de la calidad del aire, ¿sí? Y entonces aquí, miren, aquí ya vemos la sigla. Entonces, ¿en qué consiste básicamente pues estos sistemas de vigilancia? Sabemos que, digamos, frente a las características como tal de calidad de aire que nosotros tengamos en nuestro entorno, pues deben tomarse decisiones, ¿no? Decisiones específicas que estén relacionadas frente a cómo están esas concentraciones y que se tome una acción específica, sea información a la población sobre medidas que se deban tomar o asimismo para la toma de decisiones a nivel de marco normativo, políticas públicas, estrategias, medidas de control o para mitigación como suspender actividades industriales, etcétera. Digamos que la calidad del aire, pues la medición, perdón, de la calidad del aire puede darse con diferentes equipos de muestreo, ¿sí? Hay unos equipos de medición directa, de equipos de medición en campo, pero independientemente de eso, el conjunto de esas técnicas, el conjunto de esos equipos, esos instrumentos y procedimientos para medir la calidad del aire, ese conjunto específicamente hace referencia a cómo medir las concentraciones, digamos, de contaminantes
en un lugar, ¿sí? Y como es un sistema de vigilancia, pues es, digamos, se puede hacer periódico o, digamos, de forma permanente. Cuando ya tenemos estructurados esa forma en la que yo lo estoy midiendo, es lo que yo denomino sistemas de vigilancia de calidad del aire. ¿Sí? Aquí, digamos, hay unas etapas específicas que son la toma de muestras, los análisis de contaminantes, sean análisis de contaminantes en el sitio o en laboratorio, ya vamos a ver un poco más de eso, el tratamiento de los datos, analizar, digamos, esos datos para hacer los cálculos desde un análisis específico de un contaminante que yo medí en un tiempo terminado y llevarlo o extrapolarlo a cuál es la concentración como tal de esa emisión, cuál es esa emisión que hay de ese contaminante específico. Ese sería, digamos, como el tratamiento de los datos, al igual que todos esos aspectos de confiabilidad, de desviación de la muestra, digamos que la precisión como tal que se tenga en ese método y finalmente el reporte. Yo brindo la información de cómo está esa calidad de aire. Vemos entonces aquí y diferenciamos la emisión como tal, la descarga de la fuente. Específicamente la atmósfera tiene, bajo los procesos meteorológicos, ocurren procesos de dispersión, de transporte, de posición, sea húmeda o seca, y transformaciones físico-químicas que determinan cuál es esa concentración y tipos de contaminantes a los que van a estar expuestos los receptores por ese mismo nivel de emisión, por esa emisión. Y el sistema de vigilancia pues va a estar atento a esas concentraciones frente a los valores como tal que están establecidos en la norma y pues que ya que esas concentraciones pueden afectar a los ecosistemas, a la población o a la misma infraestructura como lo vimos en espacios anteriores. Entonces, estos sistemas de calidad de aire, digamos que hay de diferentes tipos, ¿sí? Yo puedo tener equipos que sean de medición directa, ¿sí? Equipos como el que vimos en la sesión anterior, aunque ese se usa más a nivel de calidad de aire en interiores, ¿sí? O a nivel ocupacional, como lo pudieron ustedes apreciar con el video que compartimos en la sesión anterior. Y también tenemos posibilidad, digamos, de hacer esas mediciones de muestreos en campo específico. Las condiciones como tal del entorno donde yo voy a definir que voy a tomar o a medir un contaminante, sea de forma puntual o sea porque hace parte de un sistema de vigilancia, o sea que voy a hacer esa medición de manera permanente, pues hay unos criterios para la selección del muestreo y eso nos lo da el protocolo que yo les estaba mencionando. Digamos que es muy diferente si yo voy a medir un gas o voy a medir un material particulado. La decisión del punto como tal donde yo voy a tomar esa muestra pues va a depender del tipo de contaminante. Y analicemos, digamos, lo que se expone acá. Yo tengo básicamente un contaminante específico que es un gas. Si es una zona de flujo laminar donde es un flujo estable, donde no hay agitación como tal de las corrientes del aire, quizá no sea proporcional u homogéneo la muestra de ese gas que yo voy a analizar. Disculpen un segundo. Ahora, por eso, digamos que para la medición de gases se prefieren zonas que sean donde haya turbulencia, porque hay una mayor mezcla como tal de esas masas de aire y va a ser más proporcional, digamos, esa concentración como tal que yo voy a medir. Porque pensemos en un gas que, no sé, por su densidad y las características en comparación a la densidad del aire, a la temperatura del aire, permanezca, digamos, o tenga una tendencia a estar más en un nivel inferior o en un estrato superior. Entonces eso puede afectar, por eso se prefiere la zona de turbulencia. Mientras que para material particulado se prefieren zonas que sean de flujo laminar. ¿Sí? Entonces, digamos que lo más importante para definir la ubicación de esas estaciones, de esos puntos de muestreo, es que representen esas condiciones reales del aire de la zona. Existen diferentes tipos de sistemas de muestreo. Hay unos que son de tipo acumulativo y otros que son de tipo instantáneo. Los acumulativos básicamente son pues que yo estoy tomando una muestra a lo largo de un tiempo, 8 horas, 24 horas, ¿sí? Y frente a esas muestras como tal, pues yo voy a hacer, voy a tener, no sé, matrices o sustancias o materiales que me van a retener el contaminante de interés,
¿sí? Y ya después de ese tiempo, entonces yo analizo la muestra y pues ya estimo entonces o llevo el cálculo específicamente a cuál sería esa concentración durante ese tiempo de muestreo del material particulado o bueno, del compuesto de interés, dado el flujo como tal en el cual sea el flujo de aire que se pasó por esa sustancia donde yo retuve ese material. Los sistemas instantáneos son elementos puntuales, se captura digamos, la muestra, digamos, puntual, digamos, un tiempo muy específico en diferentes medios, no sé, un tubo de absorción, una bolsa de plástico, que son las bolsas de muestreo unipersonal, botellas metálicas, etcétera, ¿sí? Y ya entonces, digamos que esa muestra como tal es la que yo voy a llevar al laboratorio para analizar. Existen diferentes equipos que hacen parte o sistemas como tal de vigilancia. Digamos que los más comunes o tradicionales son los sistemas de vigilancia de tipo manual. Está compuesto por equipos que son de carácter manual o semiautomáticos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que ir, revisar las condiciones de operación del equipo, calibrarlo, tomar unas mediciones de inicio, ajustar un timer, un temporizador, verificar los flujos como tal y posteriormente, pues ya después del tiempo de muestreo, 24 horas u 8 horas, entonces voy a llevar esa muestra, perdón, me tengo que volver al punto de muestreo y detener el equipo, si es que el timer como tal, pues, si no tiene timer, pero normalmente digamos que las bombas o los sistemas como tal de flujo, el motor como tal o soplador, pues normalmente se configura pues para que se detenga al tiempo justo de las 24 horas o el tiempo de medición al que se haya programado. Pero debo verificar condiciones de cuáles eran las condiciones de flujo finales para verificar que fueran semejantes a las del día anterior y así asegurar, digamos, la confiabilidad de la muestra y el volumen que se estimaría ha pasado por ese material de retención para eso. Este, por ejemplo, es un muestreador de material particulado PM10, ¿sí? Entonces el aire ingresa, tengo un soplador puntualmente, o que más bien lo que hace es succionar, y acá yo pongo un filtro de fibra de vidrio, es un filtro específico, un tamaño de poro específico, para poder retener precisamente material particulado, digamos, superior a 10 micras, ¿sí? Este material, digamos, bueno, no, el material particulado PM10. Este, digamos que el flujo como tal ingresa por acá, el material queda retenido en el filtro y el agua, el aire sale por la parte inferior. Específicamente, entonces yo hago unas calibraciones y ya entonces peso, digamos, hago la manipulación después de esa muestra. Hay equipos, por ejemplo, que se basan en soluciones absorbentes. El rack como tal, el muestreador de gases o rack también, o muestreador de 3 gases o 5 gases, dependiendo de el número de viales que para los gases que yo voy a analizar. Estos se emplean, por ejemplo, para analizar gases como SO2, NO2, H2S. Bueno, digamos que los reactivos o las sustancias que yo ponga acá, pues son las que me van a permitir, que tienen alguna afinidad, según el método que estoy usando, tienen afinidad con ese contaminante y va a retener el contaminante, ¿sí? Entonces, digamos que tiene una cámara de refrigeración para, digamos que hay unas condiciones específicamente para el NOx que deben preservarse a baja temperatura para asegurar, digamos, la muestra como tal, digamos que permanece, digamos, en una temperatura en el que no se generen reacciones, sino que la muestra sea estable y se maneja, digamos, también una calibración para que a través de un tubo, bueno, un sistema probeta, por ejemplo, que se mide un desplazamiento de burbuja, básicamente frente a eso yo pueda hacer la calibración del equipo. ¿Cómo se hace? Bueno, voy a hacer un esquema así rápidamente para explicarles cómo se hace la calibración de este equipo. Yo tengo un platón, un recipiente con agua jabonosa, ¿sí? Entonces esa agua jabonosa me genera una espuma específica en la superficie. Y yo tengo un dispositivo, un calibrador, que básicamente es como una probeta, pero es una probeta invertida. O sea, yo tengo una probeta que sería más o menos de 1000, ¿sí? Pero en la parte superior
tiene, digamos, una boquilla en la que yo conecto, digamos, una manguera y esta manguera la voy a conectar a la succión como tal de esta bomba, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo pongo esto sobre la superficie jabonosa, específicamente la espuma, y empieza este motor a hacer succión, entonces se genera una burbuja y y esto es como una probeta graduada, ¿sí? Yo tengo las marcas del volumen como tal. Entonces, yo voy a medir en qué tiempo determinado se mueve esa burbuja de un punto a otro, se desplaza la burbuja. Entonces, velocidad igual a, digamos que aquí no sería distancia, sino un volumen respecto a un tiempo. Entonces, el flujo como tal de aire, yo lo puedo estimar a partir de esto. Que es ideal que yo haga por triplicado de calibración para tener una mayor certeza de cuál es el flujo como tal que al que opera este equipo, pues es ideal, sería mucho mejor. ¿Listo? Bueno. Aquí, digamos, eso se los quería compartir, digamos, como a modo de unas características básicas de estos equipos. Ahora, existen equipos que no son manuales, sino que son equipos automatizados. Es decir, yo no necesito llevar la muestra al laboratorio, ir a ajustar el equipo, ponerlo en funcionamiento, volver al otro día, recoger la muestra y llevarla al laboratorio para analizarla, ¿sí? Básicamente con los equipos automáticos, ¿qué es lo que yo hago? Yo logro que la lectura es como tal, la detección de esa concentración se haga en tiempo real. ¿Sí? Entonces, estos equipos específicamente pues hacen la lectura como tal de esa concentración frente al método como tal que tengan y la tecnología, bueno, según el tipo de equipo que vaya a analizar, la estación como tal, la estación de monitoreo, envía la señal específicamente a la sede central donde se administra toda la información y se genera el reporte específico de la calidad. ¿Cuál es ese reporte o dónde se presenta? Pues cuando nosotros verificamos en la página de la autoridad ambiental de nuestro municipio que vemos ese sistema de la red de monitoreo de calidad de aire y vemos esos sistemas de alerta como tal, pues aquí ya sabemos que esa es la información que se está transmitiendo en tiempo real. Hay diferentes equipos como tal. El material particulado, por ejemplo, se puede hacer a través de métodos de absorción beta, ¿sí? O de una microbalanza oscilatoria. Óxidos de azufre se puede hacer a través de un método de fluorescencia ultravioleta, óxidos de nitrógeno, métodos de quimioluminiscencia. Asimismo, puede haber absorción atómica, cromatografía de gases, etcétera. Y hay equipos de sistemas de vigilancia híbridos. ¿Esto qué quiere decir? Que un sistema de vigilancia puede estar compuesto por equipos que sean de carácter manual y equipos que sean de carácter automático, ¿sí? Cuando yo hago la combinación de estos, tengo unas posibilidades. Digamos que puedo combinar las ventajas de ambos tipos de equipos en un sistema de vigilancia y puedo optimizar los costos. ¿Esto qué quiere decir? Quizás si yo pensara en tener 3 estaciones de mi red de vigilancia con 3 estaciones que sean totalmente automatizadas, quizás los costos como tal no me lo permitan. O el presupuesto como tal para mi sistema de vigilancia solo me permita poder cumplir con esas 3 estaciones de vigilancia automatizadas. Mientras que si yo combino sistemas manuales con automatizados, quizá el presupuesto me permita ampliar esa red del sistema de vigilancia. Entonces, a diferencia de tener 3 estaciones solamente automatizadas, voy a tener, no sé, 5, 6, 7 estaciones que sean híbridas. Bueno, digamos que la proporción en cuanto a costos, eso va a variar mucho y pues no se los podría dar, pero en todo caso, digamos que se podría sacar provecho para tener una mayor cobertura y una mayor oportunidad de información desde los diferentes puntos que abarcan como el área de interés, el municipio donde yo esté haciendo, digamos, esa vigilancia específica de calidad del aire. Para material particulado les voy a mostrar cómo es ese proceso, digamos, de tanto de labor previo a la toma de la muestra en campo y posterior. Miren que para la toma de las muestras yo debo hacer, y todo esto está en el protocolo, ¿no? O sea, yo debo primero inspeccionar los filtros, que no tengan perforaciones, que esté íntegro, y digamos que los filtros se enumeran, deben almacenarse en un desecador para poder retener humedad. Yo debo verificar que
el peso sea estable, así garantizo en el tiempo. Entonces yo debo garantizar que mínimo esté 24 horas en ese desecador y frente a eso pues yo voy a presentar específicamente, digamos mi filtro ya va a estar listo y lo voy a pesar para garantizar digamos esas condiciones específicas iniciales del filtro. Yo voy a tener un peso inicial del filtro y lo voy a almacenar en esas mismas condiciones para asegurar su estado, su integridad y su peso hasta posterior, digamos, de la toma de la muestra. ¿Qué hago? Digamos, yo necesito para el pesaje una balanza analítica que esté calibrada, digamos, debe haber sistemas de patrones de peso estándar para garantizar la confiabilidad como tal de los equipos, de los instrumentos de laboratorio y del procedimiento como tal que estoy realizando. Una vez el filtro está así, pues digamos, bajo eso yo ya puedo ir a la toma de la muestra. Entonces yo debo verificar las condiciones del equipo, si el equipo, digamos, está limpio, si está operando conforme, si ha recibido, digamos, las condiciones de mantenimiento. Debo registrar esas condiciones de diferenciales de presión, temperatura, el orómetro como tal, ¿sí? Esas condiciones iniciales frente a las cuales yo voy a instalar como tal el filtro. Para hacer la calibración, yo no voy a usar el filtro como tal de la muestra. Yo tengo un filtro de respaldo en el que pues no estuvo en desecador, no me interesa cuánto pesa, pero no está roto, está totalmente íntegro y yo puedo hacer el proceso de calibración para poder verificar cuál es ese flujo de aire, esas condiciones de operación y una vez yo ya las establezco, retiro, cambio, o sea, hago el retiro de ese filtro de prueba de calibración, hago la instalación del filtro como tal con el que está numerado, que yo ya he pesado, que lo tuve en desecador y frente a ese voy a hacer el muestreo. Una vez termina el muestreo, digamos, bueno, yo programo el timer, al otro día retorno cuando ya ha terminado el muestreo y retiro el filtro y lo llevo al laboratorio. Cuando yo lo llevo al laboratorio, debo llevarlo y dejarlo en desecador para también retirar la humedad. Debo asegurar que estoy retirando la humedad de mi filtro para garantizar que lo que voy a pesar es únicamente el material particulado. Entonces hago el peso del filtro usado y garantizo, digamos, lo almaceno en esas mismas condiciones para en caso si requiere verificar después esa medición, hago el cálculo de la concentración, ese peso, esa cantidad, ese diferencial de peso que tengo del filtro antes y después versus el flujo de aire, el volumen de aire como tal que pasó a través del equipo, pues así yo hago la estimación de cuál es esa concentración, esa emisión de material particulado específico y genero el reporte, ¿sí? Entonces aquí vemos que el proceso no es nada sencillo, es bastante metódico y pues obviamente se requiere digamos que sea la confiabilidad como tal, sea precisamente a través de cómo desarrollo estos análisis. Y aquí me voy a devolver, apreciados estudiosos, precisamente a estas etapas. La etapa más crítica de todo el muestreo del sistema de vigilancia de calidad de aire es la toma de las muestras. No es el análisis, bueno, el análisis es importante, pero no es tanto, no es el tratamiento de datos, no es el reporte. Si yo no garantizo la confiabilidad en cómo estoy tomando las muestras, realmente se pierde toda representatividad de mi muestreo. Desde que yo garantice esas condiciones, esas verificaciones antes, durante y después de cómo estoy tomando las muestras, me permite a mí que los cálculos y los análisis, yo puedo analizar los contaminantes y estimo una concentración específica en un volumen, en el caso en un volumen de un reactivo, yo estimo cuál es la concentración, por ejemplo, de NOx, ¿sí? O de NO2, bueno, el contaminante de interés, pero cómo realmente la representatividad va en que si yo tengo claro si tengo precisión en cuál fue el volumen de aire que pasó por ese equipo para retener esta concentración, pues yo ahí ya lo voy a extrapolar, lo voy a llevar a un volumen de aire que es el nivel de inmisión que es frente al cual están expuestas, digamos, las diferentes poblaciones, ¿sí? La representatividad por eso, digamos, está dada principalmente en la toma de muestras. Es el proceso, digamos, más crítico en el que hay que prestar, digamos, esa atención en las condiciones de calibración, etcétera, como se los he mencionado, para asegurar precisamente esa calidad de las muestras. Tenemos aquí la normatividad de calidad del aire. Ustedes se encuentran pues en gran detalle, en gran medida
esta información en el material de estudio. Básicamente, ¿qué es lo importante acá? Quiero mostrarles de manera especial pues todo lo que hace parte de eso, o sea, las normas que están en negrilla son, digamos, como las más importantes en términos de calidad del aire, para que ustedes las tengan muy presentes. Quizá ustedes no lean todas las normas, pero realmente es importante leerlas y entender de qué se tratan para poder comprender cuál es esa normatividad en términos de calidad del aire, porque la normatividad de calidad del aire es muy diferente a la normatividad de las fuentes fijas, ¿sí? O sea, las condiciones del monitoreo, los límites como tal, son condiciones totalmente diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, frente a la resolución 2254, cómo son esos límites permisibles de calidad del aire, ¿sí? Entonces, hay unas normas como tal y digamos que parte de estas normas o estos límites normativos se han estipulado frente a recomendaciones de la OMS, sin embargo, no todas se adoptan por las características del desarrollo económico, por las condiciones de la industria, que se espera que sea algo gradual, pero el nivel de exigencia tiene que ir aumentando día a día cada vez más, ¿no? Entonces tenemos que las concentraciones como tal o los máximos permisibles en términos de calidad del aire varían según el tipo de contaminante y el tiempo de exposición. PM10, por ejemplo, tenemos un nivel máximo permisible que es a nivel anual y tenemos uno que es de 24 horas, o sea, en un promedio, en un tiempo de 24 horas, no puede superar 100 microgramos por metro cúbico. PM2.5 también anual 24 horas y vemos otros contaminantes que son bastante inestables y por eso tienen esta característica específica que no se mide anual. Bueno, por ejemplo, SO2 hay un límite específico que es horario y ozono y monóxido de carbono es específicamente cada 8 horas. En cuanto a contaminantes tóxicos, también digamos que hay unas restricciones como tal, por ejemplo, de benceno, plomo, mercurio, tolueno, y todos estos entonces tienen también unos tiempos de exposición límites, ¿sí? Listo. Bueno, discúlpenme un segundo. Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasamos? A ver, pues los índices de calidad del aire. Específicamente, ¿qué es, digamos, para qué sirven los índices de calidad del aire? Eh, digamos que los índices de calidad del aire nos permiten, son unos indicadores referentes frente a esas concentraciones como tal digamos que están de contaminantes en el ambiente. Si nosotros revisamos o recordamos el sistema de vigilancia, digamos una red de monitoreo de calidad del aire, vemos el mapa con los diferentes colores que nos muestra en tiempo real cómo está la calidad del aire en el sector, en un sector específico, pues es una información que nos permite tomar decisiones de manera inmediata. ¿Sí? Los índices de calidad de aire se calculan, digamos, bajo unos cálculos específicos que se soportan en esos límites como tal de concentraciones que puede haber, los tiempos como tal, digamos, de esas concentraciones, digamos que frente a los tiempos de exposición, según lo que se prevé en la norma, y entonces así yo puedo comparar precisamente esos niveles de contaminación en un tiempo dado para generar una información. ¿Y esa información qué es? Pues que, digamos, no hay ningún problema, sería que estaría verde, o sea que mi índice de calidad de aire para un parámetro específico, o sea, material particulado, ozono, SO2, NO2, monóxido de carbono, PM10, digamos que PM2.5, me puede indicar que la concentración como tal en este tiempo no ha superado, digamos, ese valor. ¿Sí? Cuando el ICA está entre este valor, me indica que ese contaminante específico no ha superado. Mientras que ya hay unas concentraciones específicas que me indican que hay una alerta, hay un sistema, digamos, hay una posición de prevención. Y si va
aumentando precisamente esa concentración en ese tiempo específico de medición, pues ya es cuando se presentan las alertas. Bueno, tenemos primero alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja, ya es una situación crítica donde ya incluso en situaciones, por ejemplo, cuando se presenta inversión térmica y tenemos una alta concentración de contaminantes en el ambiente, que ya se presentan sistemas, digamos, de alerta como tal rojo, pues ya entonces se empiezan a tomar decisiones como de suspender actividades productivas, suspender emisiones, vehículos de carga pesada, para poder controlar o reducir esa, digamos, esa condición específica o mientras se supera la alerta. También ustedes quizá hayan podido ver en noticias cuando se presentan esas alertas por, principalmente, digamos, cuando hay inversión térmica. Esas alertas llevan también a generar recomendaciones a la población, recomendaciones como procure, evite más bien desarrollar actividades deportivas o actividades lúdicas al aire libre. Si sale, bueno, aunque el tapabocas ya hace parte de nuestro día a día, pero pues en su momento es, si usted sale y si está permanentemente en exteriores, procure usar tapabocas como para reducir esa exposición a esas concentraciones que están siendo una condición de riesgo para la población. Ya situación, digamos, de alerta en ese índice como morado o marrón, pues ya realmente son sistemas de alerta, o sea, ya son de una emergencia mayor, que pues realmente yo no la he visto, a fortuna, pues por fortuna, digamos que no se ha presentado que yo tenga conocimiento de una situación así. Ahora vamos a hablar solo sobre los modelos de contaminantes. Específicamente, los modelos, digamos que los modelos de contaminantes, perdón, la modelación como tal es una expresión matemática que me busca describir una realidad, ¿sí? Yo a través de un modelo estoy interpretando cómo ocurrirían unas situaciones o cómo se comporta un proceso específico, ¿sí? Digamos que existen diferentes tipos de modelos. Los modelos yo los puedo usar en calidad del aire, modelación de contaminantes en el suelo, modelación en recurso hídrico y básicamente en calidad del aire yo puedo hacer uso de modelos sea para predecir el comportamiento de una emisión, de cómo se comporta esa pluma contaminante, o también la puedo usar para predecir ese comportamiento de la emisión, cómo va a ser esas características de calidad del aire. Sin importar qué es lo que yo esté midiendo, los modelos, así cuando nosotros veíamos, digamos, en los inventarios de emisiones, que se hacían unos procedimientos bottom-up y top-bottom, digamos que esos procedimientos lo que me muestran es que, digamos que cuando yo hago el de bottom-up, es, bueno, hago una verificación, tengo que calibrar los modelos a partir de datos reales, es decir, yo puedo hacer una predicción con un modelo, cargo una información base, pero debo soportarme en información, digamos, de mediciones reales para que haya un ajuste como tal de las variables de ese modelo y que de esta forma los resultados sean lo más ajustados posibles a la realidad, ¿sí? Yo debo tener, por ejemplo, conocimiento del proceso en el caso de las emisiones. Yo puedo, digamos, los modelos también se soportan en el uso de factores de emisión, balances de masas. Esta es los modelos de calidad del aire y ustedes se van a dar cuenta o ya se están dando cuenta gracias a la actividad 4 que hace parte de este módulo. Estos modelos básicamente nos muestran que digamos que es una herramienta clave para la toma de decisiones a nivel de formulación de políticas, marco normativo, ¿sí? Es decir, yo puedo tener los modelos como tal para precisamente hacer ajustes, tomar medidas específicas en el entorno como tal donde pues mi preocupación es la calidad del aire. Y ya entonces digamos que podemos hablar de esos modelos, bueno, ya hablando específicamente de los modelos de dispersión de calidad del aire. Como yo les decía, estos buscan interpretar, predecir una realidad de cómo va a ser ese comportamiento y digamos que estimar las concentraciones de las sustancias como consecuencia de esa dispersión de la pluma.
Existen, digamos, variables en los modelos o sea, los modelos yo los alimento con no solo con esos datos de mediciones reales, sino con esas variables que hacen parte de ese entorno para poder predecir cómo es ese comportamiento. Por ejemplo, las condiciones climáticas, la temperatura, velocidad, el viento, la estabilidad como tal de la atmósfera, si es una atmósfera estable, si es una atmósfera inestable, ¿sí? Ahora bien, las condiciones geográficas o topográficas. La topografía como tal, ustedes ya bien saben, influye en cómo se dispersa los contaminantes en la atmósfera. Existen diferentes modelos y dependiendo del tipo de modelo, perdón, dependiendo de lo que yo voy a analizar, pues hay modelos que tienen, digamos, unas características específicas. Por ejemplo, digamos que hay modelos que son de tipo empírico. ¿Qué es un modelo de tipo empírico? Digamos que se construye a partir de datos reales básicamente de la zona, ¿sí? O sea, yo tomo datos meteorológicos, tomo datos de emisiones y hago una serie de cálculos estadísticos para poder, digamos, predecirlo. Hay métodos que son de tipo numérico, entonces son modelos, digamos, matemáticos, ya digamos de mayor complejidad y están orientados precisamente a obtener información de mayor nivel de detalle, por ejemplo, características del proceso o quizá, por ejemplo, reacciones físico-químicas que se den en ese momento de dispersión. Hasta ese, digamos, hasta ese nivel de detalle se puede entender de cómo se transforman los contaminantes para poder, digamos, involucrarlo en entender esa dispersión de los contaminantes de forma más real. Y hay modelos semiempíricos, digamos que son los más empleados, combinan, digamos, básicamente es una combinación de estos dos tipos de modelos y digamos que se soportan, o un ejemplo de este que es el más empleado, diría yo, es el modelo tipo gaussiano. El modelo tipo gaussiano, pues se fundamenta o se espera que la pluma contaminante como tal tenga un comportamiento, digamos, de distribución normal, que es la campana gaussiana, ¿sí? Y frente a esto, digamos, yo puedo hacer frente a esa distribución normal de esta pluma contaminante, pues yo puedo definir cuáles son esas concentraciones que hay en el entorno, ¿sí? Específicamente, digamos que ya hablando de los diferentes tipos de modelos, hay otros tipos modelos de calidad del aire. Tenemos, por ejemplo, bueno, el modelo gaussiano, que es el que yo les mencioné. Este modelo es el que más se usa y describe normalmente una distribución de tipo tridimensional de la pluma contaminante bajo unas condiciones meteorológicas y de emisión fijas, ¿sí? Un ejemplo de eso es el modelo AirMod, perdón. Ahora también tenemos digamos que, perdón, un segundo, voy a cambiar acá el puntero. Listo. Ahora, podemos también hablar del modelo euleriano. Digamos que este tipo de modelos, los modelos eulerianos, se soportan en que, digamos que el sistema de la modelación está al nivel del suelo respecto a la fuente de emisión. Entonces, digamos que el modelo analiza, yo tengo una pluma contaminante, ¿sí? Y el modelo como tal de cómo se dispersa lo tengo en un eje X, y Z, no, perdón, Y, Z y X, ¿sí? Lo tengo a nivel del suelo, ¿sí? Mientras que, bueno, y este modelo como tal euleriano se usa mucho para simulaciones urbanas, ¿sí? Para estimación de contaminantes primarios, secundarios, reactivos y no reactivos. Estos, digamos, estos dos específicamente están centrados, bueno, aquí voy a señalar acá, digamos que el radio de modelación tiene un alcance muy limitado. Digamos que el radio de modelación debe ser menor. Digamos que mi área como tal, bueno, voy a ponerlo así como el radio de, bueno, perdón que es que no estoy como muy inspirada para dibujar el día de hoy. A ver, vamos a ver si puedo dibujarlo mejor. El radio de mi modelación, digamos que yo tengo aquí de la fuente como tal a cómo se dispersa, debe ser menor a 5 kilómetros, ¿sí? Porque es más como para una modelación para dispersión de contaminantes a nivel local.
Tenemos también en los modelos langranianos. Ah, bueno, otros ejemplos de esto son unos modelos que se llaman WRF-CHEM, CAM-X, perdón, CIMAC, y tenemos entonces ahora los modelos lagrangianos. Los modelos lagrangianos, digamos que estos se usan más para condiciones de emergencia, ¿sí? El modelo, digamos, el punto de referencia no está dado específicamente a nivel del suelo, como tal, yo tengo, digamos, la emisión como tal, mi modelo de referencia está más en las nubes, ¿sí? O sea, más en la parte superior. Mi eje X, Y, Z, donde yo determino esa dispersión de contaminantes, mi eje de referencia es a nivel, digamos, superior. ¿Por qué digamos que es o sea, según la pluma contaminante? ¿Por qué es esto? Digamos que la situación de emergencia lo que busca es analizar cómo es ese comportamiento de esa corriente para tomar, digamos, para entender cómo se puede manejar esa situación. Como pensemos en una planta nuclear que tenga no sé, una fuga de material particulado que esté cargado radiactivamente. Entonces, digamos que este tipo de modelos se hace uso para eso y tiene un mayor alcance, un mayor radio. Digamos que el dominio como tal de esta modelación y para estas dos específicamente es, digamos, el radio de mi modelación. Entonces yo tengo la fuente contaminante y tengo el radio como tal que yo voy a analizar, debe ser mayor a 5 kilómetros, ¿sí? Tiene un alcance mayor, o sea, digamos que ya se usa a nivel regional. Tipo PUF. Tipo PUF combina modelo gaussiano y lagrangiano, ¿sí? Básicamente se centra en esa comprensión de cómo, digamos que, en cómo se dispersan los contaminantes desde una emisión puntual, instantánea, y con una trayectoria más extensa. Por eso, digamos que se usa mucho para contaminantes primarios y digamos que la modelación sí es más de 5 kilómetros y un ejemplo de eso es el modelo CalPUF. Ahora vamos a hablar un poco sobre las medidas preventivas y correctivas. Digamos que existen diferentes medidas frente a las cuales yo puedo definir, digamos, puedo tomar acciones específicas frente a la contaminación. Por ejemplo, aumentar la altura de las chimeneas. Ya sabemos por qué es esto, ¿no? Si las condiciones del entorno son diferentes a la emisión como tal, puede hacer que el aire de la pluma contaminante descienda y por eso sea mejor aumentar la altura de la chimenea para lograr facilitar esa dispersión de esa pluma contaminante. También la implementación de equipos de control y gases de partículas. Medidas preventivas. Podemos, digamos que entre las medidas preventivas podemos considerar el uso de energías alternativas, o sea, fuentes de energía que no sean combustibles fósiles. Podemos usar equipos como convertidores catalíticos con destrucción de contaminantes. Miren que incluso para los exhaustos, las fugas de los desfogues específicamente de un vehículo, pensemos en que, bueno, yo tengo acá mi vehículo, aquí está la rueda, aquí tengo, bueno, el vehículo no es que quede muy bonito, pero entonces yo tengo mi vehículo puntualmente y tengo el exhausto, el desfogue. Hay unos filtros como tal cerámicos que tienen, digamos, unas perforaciones frente a los cuales, digamos, sale la emisión y retiene e incluso cataliza los contaminantes que están acá. ¿Qué pasa con este tipo de sistemas? Digamos que no han tenido, digamos, un manejo comercial amplio, pero existen, se pueden usar. Además de esto, por ejemplo, la siembra de bosques. Vimos en algunos videos en las sesiones sobre la importancia del arbolado urbano, las diferentes funciones que cumplen, de cómo, digamos, es una de las estrategias para combatir precisamente el problema de contaminación en las grandes ciudades. Los sistemas de movilidad alternativos o sostenibles, usar sistemas de transporte público, usar bicicleta, preferir caminar si es posible, etcétera. Sistemas de combustión completa, es decir, que mis sistemas de los motores como tal, los sistemas de combustión de preferencia sean muy eficientes para que se logre una combustión completa y se minimicen las cargas contaminantes que se descargan al ambiente. Y finalmente, la formulación de políticas públicas, instrumentos económicos a través de los cuales yo pueda, digamos, como hacer esos cambios o mejoras en el entorno de interés.
Aquí tenemos algunos ejemplos de control de emisiones para partículas. Tenemos, por ejemplo, los separadores de gravedad inerciales o centrífugos, que también se llaman los ciclones, y básicamente estos lo que hacen es que el aire que está cargado con muchas partículas, material particulado, pues entra y por su fuerza inercial se precipita esas partículas y el aire, digamos, con menos concentración de partículas sale por la parte superior. También tenemos los filtros de tejido, filtros de mangas, tenemos precipitadores electrostáticos. Los filtros de mangas consisten en unas telas en las que, digamos, entra como tal el aire con cargado de partículas. Ingresa por estas mangas, por estas telas, atraviesa la tela el aire y al atravesar la tela, pues ya digamos que se retienen en esas mismas telas el material particulado y ya el aire sale más limpio. Estos sistemas incluso tienen, digamos, como unos momentos de tensión o unos momentos como de choque, de golpe, como cuando, pensemos cuando sacudimos un tapete para poder desprender todo ese material particulado. Entonces, digamos que eso hace que el material caiga en una tolva y ya entonces después se gestione, se maneje ese material y ya como un residuo. Ahora bien, tenemos precipitadores electrostáticos que básicamente son, digamos, unos canales a través de los cuales, bueno, unas láminas que están cargadas y se busca cargar eléctricamente las partículas, de forma que por su carga se conduzcan a, digamos, hacia las superficies como tal y se retengan en este canal para que el aire como tal salga más limpio. También hay separadores por vía húmeda, entonces yo puedo tener, digamos, para material particulado, entra una corriente de aire, se hace un lavado del aire en el interior de este equipo y posteriormente ya digamos que al retener ese material particulado en el aire, ya después se gestiona este material como un lodo, como un sedimento, según las características propias del proceso que lo genera. Tenemos para gases, el scrubber, digamos que cumple la misma función también para lavado de gases. Puede ser agua, lo que yo tenga acá, o también con alguna sustancia química que me permita retener un gas o que sea afín con el gas específico que se esté manejando. Hay lechos, hay digamos como materiales filtrantes que ayudan a retener precisamente esos contaminantes y ya el aire sale limpio. Equipos de absorción, entonces son básicamente filtros, por ejemplo, un lecho de carbón activado que quizá tenga, digamos, en las que el gas como tal pasa toda esta superficie y entra en contacto con el carbón activado retiene el material, ahí también puede haber una solución, digamos, líquida, un líquido para favorecer, digamos, dilución como tal de ese componente y sale específicamente el gas. Tenemos entonces finalmente los sistemas de oxidación. Los sistemas de oxidación básicamente pues son incineradores térmicos que buscan una combustión total de los gases contaminantes. Entonces para precisamente lograr esa transformación total y reducir los tipos de contaminantes que puedan estar presentes. Ya apreciados estudiosos, digamos que tenemos este video de ciclones que se los voy a compartir rápidamente en estos últimos momentos de nuestra sesión sincrónica, con el propósito que veamos un poco en la aplicación cómo son esos, en detalle, este tipo de equipos. Quiero recordarles, apreciados estudiosos, pues que estoy totalmente atenta a las solicitudes, observaciones, comentarios que ustedes tengan en torno a, pues a las actividades evaluables, a situaciones específicas, inquietudes sobre el contenido temático y me pueden contactar a través de los diferentes canales de comunicación. Entonces, este video está en inglés, está con subtítulos, voy a hacer algunas intervenciones en estos cortos minutos que nos quedan para que poder ver un poco más sobre estas características de estos equipos de control de la contaminación que son específicamente los ciclones. Entonces, sistema mecánico de control de la contaminación para reducir el material particulado. Bueno, aquí son los temas como tal que se presentan en el video. Entonces, aquí ya se explica específicamente lo que les expliqué.
Entonces, miren, los equipos los ciclones como tal, yo los puedo usar como una sola unidad de sistema de control de la contaminación en una industria o puede ser a modo de prelimpieza, es decir, quizá se requieran que estos ciclones vayan de la mano con otros equipos que permitan mejorar la calidad del aire, como gases, digamos, como corrientes, como limpiadores de gases, como el scrubber u otro tipo de equipos a modo complementario, pero entonces digamos que este sería un pretratamiento en caso que vaya acompañado de otro sistema. Entonces, miren, tenemos dos tipos de ciclones. Uno que es el de ciclones de diámetro grande o multiciclones, que son varios ciclones de diferentes, de diámetro pequeño. Entonces, aquí nos dice que precisamente los ciclones que son de diámetro grande nos permiten recolectar las partículas que son de mayor tamaño. Aquí ya nos habla de las eficiencias. ¿Cuáles son estas eficiencias? Para un diámetro grande, las partículas como tal que se recogen son de 20 a 30 micrómetros. Y esos 20 a 30 micrómetros representan, digamos que se recolectan más del 90% de esas partículas. Listo, entonces aquí los ciclones, los multiciclones, entonces los diámetros como tal son más pequeños y estos al ser de diámetro más pequeño, su eficiencia es mucho mayor porque a diferencia de los de diámetro grande que se centran en partículas de 20 a 30 micrómetros, estos retienen más del 90% de partículas que son con diámetro menor a 5 micrómetros, o sea, material que es mucho más fino que se escaparía específicamente en un ciclón de diámetro grande. Por eso aquí vemos la importancia, digamos, de esas características de ese tipo de material particulado, de forma que se pueda diseñar de forma muy ajustada, de manera muy ajustada, estos sistemas de control. Entonces, miren, aquí se muestran las partes de los ciclones. Básicamente, en el aire, la entrada como tal del aire contaminado está por acá. Digamos que aquí hay un tambor, esta es la parte, digamos, recta, un tambor, luego viene un cono. En este cono, digamos, es donde se precipitan este material particulado y en la parte inferior se cuenta con una tolva para poder recolectar todo ese material que se precipitó. Gas stream Ay, to no tenía rotate el as audio. it moves through the barrel and cone sections, with the rate of rotation increasing in the cone. Near the bottom of the cone section, the downward direction of the airflow Entonces, miren, aquí changes, and it cambia la forms an dirección inner del aire rotation that y moves por lo up the tanto center of the outer el rotation aire and sube out the limpio y exit las tube at partículas the top continúan of the por el barrel peso section. sedimentándose. Dice This que miren, exit aquí tube estaría la extends tolva into the precisamente barrel recogiendo el section material to a level. particulado. Bueno, apreciados estudiosos, entonces ya con esto terminamos de socializar el contenido temático. Les recuerdo que estoy muy atenta a sus inquietudes, observaciones, comentarios. Ya saben mis datos de contacto, mi número telefónico 311-218-8531. Me pueden contactar también a través del buzón de Canvas o mi correo electrónico ivon.angulo@umb.edu.co. Les deseo a todos muchos éxitos en el final de la asignatura. Un abrazo para todos y estaré muy atenta a sus consultas para dar una respuesta oportuna. Nos vemos para el encuentro de cierre la próxima semana. Un abrazo para todos y que estén muy bien.